Hola, buen día. El día de hoy vamos a presentar un análisis o resumen del libro La etnografía, método, campo y reflexividad por Rosana Guber. Somos el equipo conformado por Claudia Melisa, Brisa Loisi y José Alfredo. Muy bien, en el primer capítulo nos encontramos con básicamente lo que fue la historia de la etnografía. La etnografía siendo una ciencia relacionada a antropología y al estudio de las culturas exóticas. La etnografía es básicamente un tipo de estudio a base de campo, principalmente. Es un proceso paralelo y desde el siglo XVIII se ha convertido en un modelo de la ciencia social. Entonces, eh, observa lo que es la forma de la vida humana en su campo, si estando ahí físicamente. Y estas investigaciones han sido surgiendo desde el siglo XIX. Bueno, la lógica de estos agrupamientos es que procedían del material traído por los distintos viajeros que llegaban y de los cuestionarios, sobre todo de modos de vida de los salvajes que administraban mediante instituciones particulares y oficiales. Creo que también algo que hay que rescatar de este libro es que para lo que trascendió la historia del trabajo de campo fue la segunda expedición que dirigió Haddon entre los años 1898 y 1899. A lo largo del libro mencionan muchos como aspectos y acontecimientos que van a tener gran impacto a lo largo de la etnografía. Podemos ver es una investigación de campo como tal, acercándose a las personas, preguntando, interactuando con ellas. La observación, parte fundamental, y la unión de las culturas, vaya. Pues creo que en pocas palabras la etnografía se trata más que nada de investigar de diversas culturas a fondo como observador y como pues partícipe. También es importante recalcar que la etnografía se lleva observando o más bien practicando desde tiempos antes, como lo pudimos ver anteriormente, que hacían expediciones y observaban como a viajeros y a policías y todo eso. En el capítulo 2, tenemos como tal etnografía de campo. ¿Qué es la etnografía de campo? Pues es este método etnográfico de una instancia algo empírica y un ámbito donde se obtiene la información o los procedimientos de manera física, desde las perspectivas objetivas, la relación entre el ámbito, los procedimientos, que quedaba colisionada para circunscribir al investigar en las comunidades, en los lugares en los que se iba a buscar la información. Para los etnográficos, lo más importante de esta investigación es el lenguaje que reciben de las personas que van a entrevistar. Bueno, en el capítulo 3, que es la observación participante, esta pues consiste en actividades que son inespecíficas, como integrar un equipo, participar en un equipo de fútbol, asistir a las clases o simplemente tener una reunión con nuestros amigos. El objetivo de la observación participante es detectar las situaciones en que se expresan y generan los universos culturales y sociales, o sea, como compartir ideas y todo eso. También consiste en dos actividades principales que, como el título dice, es observar sistemáticamente y controladamente todo lo que acontece en torno a nosotros, que somos los investigadores. Y además es necesario participar o en una o varias actividades con la población con las que nos estamos relacionando. Creo que es muy importante que pues como el investigador debe observar, pero al observar también se pierde de muchas cosas al no participar, porque no es lo mismo ver a ya realizar las cosas y pues es lo que mencionó mi compañera. Una observa solamente y en otras observas, pero eres partícipe de las actividades. Y pues Ajá. ahí el rol, comportarse como observador y pues como participante. Creo que como que se tienen que llevar, aparte de investigar, se tienen que llevar una experiencia de todo lo que vivieron participando y conviviendo con ellos. Sí, la verdad no hay como la teoría.
Yo a través de las experiencias que he tenido, tú dices, no, pues en teoría esto, en teoría aquello, pero no hay como la realidad y la experiencia de vivir las cosas. Sí. Creo que es muy, bueno, en mi opinión personal, creo que el hecho, como dice mi compañero, puede decirse que se lleva de tal manera, pero estos grupos de personas a los que se está investigando o a los que se planea entrar, ya es muy diferente la experiencia física a solo como en lo general. Se entiende de una manera más profunda las cosas y las actividades. Bueno, pues en el capítulo 4, que es la entrevista etnográfica o el arte de la no directividad, la entrevista, como bien sabemos, es una estrategia para hacer que la gente hable sobre lo que sabe o también sobre lo que piensa o sobre lo que cree. Es una situación en la cual una persona obtiene información, que en este caso es el entrevistador, sobre algo interrogando a otra persona, que es el entrevistado, respondiente o el informante. También hay entrevistas dirigidas que se aplican con un cuestionario. Ese cuestionario puede ser preestablecido, como también puede ser semiestructurado o simplemente grupos focales con una temática y clínicas. Es importante decir que la entrevista es una relación social a través de la cual se obtienen enunciados y verbalizaciones en una instancia de observación directa y de no participación. Esto lo vimos bastante claro cuando estuvimos con la guía de tópicos y tratando de que sea una entrevista, en la entrevista de profundidad se vio bastante relacionada, ¿no? O sea, esa interacción social entre entrevistador e entrevistado. En este caso, como dicen, no directividad, creo que hace referencia a no llevar en sí como un reglamento, sino dejar que las cosas fluyan. Se le pide al entrevistado que subordine a su concepción de entrevista, a su dinámica, a su cuestionario y a sus categorías. En las no dirigidas, perdón, en las dirigidas. En las no dirigidas se solicita al informante indicios para descubrir los accesos a su universo cultural. Es decir, dejar que fluyan sin sin unos pasos a seguir. No sé si se dio a entender. Sí. Ajá. Es importante que el entrevistado pues preste atención a todos los movimientos, a lo que dice, a lo que piensa el entrevistado, porque de ahí puede recabar más información. Bueno, por otra parte, tenemos en el capítulo 5 llamado El investigador en el campo. El encuentro entre el investigador y los pobladores o a los que se van a investigar, según muestran las técnicas etnográficas, está atravesado por una tensión fundante, es decir, los usos e interpretaciones del estar allí para el investigador o el miembro de otra cultura o sociedad. Debe de hacerse partícipe, como se mencionó en los capítulos anteriores, de este grupo a los que se planea investigar, y pues se debe de permitir identificar y analizar todo lo posible. También perdón. Es importante decir que el investigador se convierte en el principal e irrenunciable herramienta etnográfica, o sea, pues forma un papel fundamental en la entrevista. El investigador, como en el campo, también trata lo que son las emociones. Las emociones son parte fundamental. El que tienden a ser tímidos, el que sienten temores a la hora de ser investigados, eso también se tienes que fijar en eso, ¿no? El desprecio a no querer abrirse, a no querer ingresar, si hemos, no sentirnos cómodos, satura la información y no deja el fluir como tal una entrevista formal. También algo que se hace mucha mención en este capítulo es las investigaciones, el género y la presencia de la mujer. Hace muchos ayeres, cuando recién comenzaba esto, se le hacía muy poco énfasis a la mujer y pues a muchos tipos de incidentes que en este libro se mencionan. Muchos comentarios que se han mencionado, que fueron recalcados en este libro, es que una mujer, al ser partícipe o más bien al querer exigir su derecho para ser parte de esta investigación, era de que está celosa, no puede. También surgió la primera advertencia contra esta tendencia en los años 60,
donde la irrupción de los estudios de la mujer, cuyo objetivo era hacer visible a la mujer ante la sociedad, que no tuviera menos presencia que otro tipo de género o que pues no se le se le prohibieran hacer ciertas cosas en la etnografía o en este tipo de investigaciones. Por último, en el capítulo 6, que es epílogo, el método etnográfico en el texto, menciona las cosas que tiene que llevar un texto durante la investigación etnográfica. A lo largo de las páginas de este libro, se ha intentado mostrar que el trabajo de campo etnográfico es una de las modalidades de investigación social que más demanda del investigador. Es decir, se pide demasiada presencia del investigador, tanto para ser partícipe como para anotar, como para escribir, para después de esta investigación realizar el texto con detalle de todo lo que se presenció y se observó, comprometiendo su propio sentido del mundo, del próximo y de sí mismo, de la moral, del destino y del orden. Es decir, el investigador tiene que dejar de lado todo esto para ser partícipe de esta investigación. La recopilación de los datos, sí, tiene que ser transcrita correctamente. Como tiene que ser, escribir por completo lo que es la pregunta, la respuesta, explicación o la interpretación, la justificación de la información y por último la organización de estos datos. Sería bastante fundamental para la interpretación correcta de nuestra investigación etnográfica. Bueno, pues algo muy importante que menciona este capítulo 6 son los elementos que necesitamos en un texto etnográfico. El primero, pues, es la pregunta o el problema. El segundo es la respuesta, explicación o interpretación. El tercero son los datos que incluye como las evidencias para formular el problema y así mismo darle una respuesta. El cuarto es la organización de estos elementos, que es el problema, interpretación y por último evidencia, en una secuencia que puede estar bien argumentada. Listo. Y pues, digo o ya le corto. Si quieres. No, ¿a poco ya es todo del capítulo 6? Sí. El capítulo 6 es la transcripción de la información. Sí. Pues, bueno, ya nada más digo otra cosa. Okay. Algo que cabe resaltar en este capítulo es que no importa si la investigación fue encarada por hombres o por mujeres, por jóvenes o viejos, nativos o extranjeros, se planea una lógica durante el proceso tanto de la investigación como de la transcripción de los datos recabados. Y pues creo que esto sería todo de nuestra parte. Esto fue un pequeño resumen del libro. Muchas gracias. Gracias.